Sin- Señales que indican el camino. También hizo Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, o para que creyendo tengan vida por medio de él. Cuando Juan comienza a escribir su evangelio, ya existían 3 versiones de la vida de Yeshua reconocidas como inspiradas: los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Por esta razón, Juan repite muy poco material del que ya estaba incluido en el resto de los evangelios. El 66% de su relato es único. También es única la manera de presentar a Yeshua. Para Juan, los milagros del Maestro son señales. Estas señales fueron seleccionadas por Juan con un propósito: que todo aquel que las lea crea que Yeshua es su Salvador, por él tenga vida eterna. El milagro de las bodas de Cana, la señal que marca el inicio del camino. El milagro del hijo del oficial, la señal para el que no tiene fe. El milagro del estanque de Bethesda, la señal para el desesperado, la señal para el que no quiere entender, la señal avalada por testigos. El milagro de las bodas de Cana, la señal que marca el inicio del camino. Este principio de señales hizo Yeshua en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quedarse sin vino durante la fiesta de bodas era vergonzoso para los novios, pero gracias a la intervención de Yeshua, ellos pudieron presentar el buen vino como colofón de su fiesta. Al describir este milagro, Juan dirige nuestras mentes del agua, símbolo de purificación, al vino mosto, símbolo de redención. Este milagro es también una señal que nos vincula a Yeshua con Moisés, y por tanto lo identifica con el profeta Mesías anunciado por él. Moisés convierte el agua sagrada del Nilo en sangre. Yeshua convierte el agua purificada en vino, símbolo de su propia sangre. El milagro del hijo del oficial, la señal para el que no tiene fe. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea. Un oficial del rey que vivía en Capernaum, angustiado por su hijo enfermo, decidió viajar a Cana y pedir a Yeshua que viniese a sanar a su hijo. Si Yeshua hacía esto, creería en él. La respuesta de Yeshua indicó que conocía bien los pensamientos del oficial. Los milagros en seno demostraban que Yeshua era el Mesías. Satanás mismo puede hacer milagros. El oficial debía decidir creer o no creer en Yeshua antes de que el milagro se realizase. Aunque el relato no lo dice, podemos imaginar las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo, que depende ahora de su propia. Ante las palabras de Yeshua, y sin evidencia alguna del milagro, creyó. Tal fue su confianza que realizó el viaje haciendo noche en el camino. Cuando le anunciaron la sanación de su hijo, solo se preocupó de comprobar que efectivamente había sido sanado en el momento en el que Yeshua había pronunciado sus palabras. El milagro del estanque de Bethesda, la señal para el desesperado. Cuando Yeshua lo vio acostado, y supo que llevaba
Ya mucho tiempo así le dijo, quiere ser sano. 38 años son muchos años de enfermedad. Ante la multitud de enfermos que se encontraban a la orilla del estanque de Bethesda, Yeshua eligió el más desesperado. El enfermo reconoció en la pregunta amorosa de Yeshua a alguien que deseaba ayudarle, pero Yeshua no le ayudó a realizar un rito supersticioso. Simplemente le ordenó, levántate, toma tu lecho y anda. Ante esta orden, el enfermo reaccionó, se puso en pie y sus miembros paralizados durante 38 años cobraron fuerza. Aquel que hizo las piernas había restaurado las suyas. Más tarde, Yeshua identificó su enfermedad como consecuencia de sus pecados. La enfermedad puede ser una consecuencia directa de nuestro pecado, pero independientemente de su origen, Dios tiene poder para sanar nuestras enfermedades. La señal para el que no quiera entender. Por esto los judíos perseguían a Yeshua, procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Era lógico que una vez sanado, el enfermo regresase a su casa portando sus pertenencias, pero estaba transgrediendo el sábado. Ante esta acusación, el hombre se defendió diciendo que su senador se lo había ordenado y la cuestión quedaba zanjada. Pensando que querían alabar a su senador, cuando supo que Yeshua le había curado, corrió a decírselo a aquellos que le habían preguntado. Pero no todos reaccionaban igual ante las señales de Yeshua. Yeshua sabía que levantaría prejuicios cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en sábado. Su propósito era hacer pensar a sus antagonistas sobre qué era más importante, su tradición o la sanación de un hombre, porque no quisieron entender esto. La señal avalada por testigos. Por esto pues procuraban más aún los judíos matarle, porque no solo que quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al ser acusado como transgresor del sábado, Yeshua contestó, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Esta afirmación fue interpretada como una afirmación de su divinidad. Yeshua se defiende ahora en 3 pasos. Su relación con el Padre, esto le da potestad incluso para juzgar y resucitar a los muertos. Los testigos que por sus afirmaciones, la dureza de corazón de sus acusadores, Moisés mismo en quien ellos dicen creer, les condenará porque no creen en aquel de quien él habló. Juan el Bautista, los milagros que realiza el Padre, las Escrituras. En el Evangelio se retrata el carácter de Mesías al descender de su trono peldaño tras peldaño, su divinidad que fue velada por la humanidad, pero en sus milagros, sus doctrinas, sus sufrimientos están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados para nosotros por la inspiración en la palabra de Dios. El tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Mesías será la ciencia y el canto de los redimidos durante las edades eternas. Para siempre continuarán produciéndose nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Yeshua Mesías. Hoy ahora corresponde manifestar una confianza perfecta en su mérito y su gracia. Hay que desconfiar de uno mismo y tener una fe viviendo en él.